Listo, perfecto. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta webconferencia para el escenario 3 del curso de circuitos electrónicos, que tiene por título Implementación de circuitos amplificadores con transistores, amplificadores operacionales y lógica combinación. Sean todos bienvenidos. Esta web es grabada para que quede como insumo de trabajo y de desarrollo de las actividades planteadas en este escenario. Voy a permitir compartir la pantalla para ver la presentación dispuesta para esta webconferencia. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación de diapositivas. Buenos días. Señora. Oh, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces nos encontramos en la webconferencia de circuitos electrónicos. En este caso particular ya iniciamos nuestro escenario número 3 del curso. El escenario número 3 tiene como nombre la implementación de circuitos amplificadores con transistores, amplificadores operacionales y una introducción a la lógica combinación. Bueno, debemos tener en cuenta en primera instancia que esta es una actividad que inició el miércoles 1 de abril y tiene un cierre el próximo martes 12 de mayo de este año. Es una actividad que tiene una puntuación dentro del curso de 100 puntos y nos encontramos dentro del escenario intermedio del curso. Es importante que tengamos en cuenta que tenemos aproximadamente un mes y algunos días más para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, quiero hacer un enfoque principal e invitarlos a que no dejemos el desarrollo de estas actividades para el final, ya que dentro de esta actividad tenemos una microcertificación con MATLAB que es importante no solamente para la formación de la tarea, sino para el fortalecimiento del currículo. Entonces, vamos a entrar a la descripción de cada una de las actividades que se desarrollarán en este escenario. En primera instancia, es importante tener en cuenta que se debe entregar como documento final de este escenario un documento en PDF que debe contener la portada, la tabla de contenidos, la introducción, el desarrollo de los 3 pasos principales de este escenario. El paso número 1 es un amplificador de señal de baja potencia con transistores tipo JFET. El paso número 2 es un amplificador diferencial con medición de temperatura y activación de carga de corriente directa. Y el paso número 3 es el certificado del curso en habilidades profesionales llamado RAM, desarrollado en MATLAB Academy. Por último, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Debe ser importante resaltar que en el foro de este escenario 3 se encuentra cargado el documento de Word titulado Plantilla de entrega del escenario 3, que cada uno de ustedes estudiantes podrá hacer uso para el desarrollo de las actividades. En esta plantilla ya se encuentran todos los ítems que cumplen con las normas de la versión 7, por lo que los invitamos cordialmente a que utilicen esta plantilla para el desarrollo de sus actividades y el entregable del mismo. Vamos con el paso número 1. El paso número 1 es el amplificador de señal de baja potencia con transistores tipo JFET. Debemos tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de transistores. En este caso vamos a hacer uso de uno de ellos, que es el transistor JFET. Sin importar qué tipo de transistores estemos trabajando, pues ellos pueden ser utilizados de 2 diferentes maneras. Uno como amplificadores o otro como conmutadores. Entonces, en este caso, vamos a utilizarlo según la versión o según la configuración de amplificador. Es importante tener en cuenta en cuanto al circuito amplificador con transistor JFET. Bueno, al igual que los transistores de JT, ellos tienen 3 pines de conexión. Los transistores JFET tienen una configuración o una capacidad en corriente diferente a los transistores de JT. En este caso particular, ellos vienen en 2 tipos de configuración, uno por canal N y el otro por canal P.
En el caso particular de este, vamos a trabajar con el J201 o el J202 según referencia comercial, que también será utilizado en el componente práctico del curso en la segunda práctica. La configuración que ustedes ven en la parte superior izquierda de la pantalla es la configuración correspondiente a digamos que la combinación de resistencias y condensadores que junto con el transistor nos permiten amplificar una señal. En este caso particular debemos tener en cuenta que la señal de entrada, la señal que aparece en el punto A del circuito, es una señal de corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una amplitud, un voltaje pico a pico y una frecuencia de operación. A la salida del circuito, es decir, sobre la resistencia de carga, vamos a tener la misma señal de corriente alterna, es decir, va a tener la misma forma senoidal, en este caso particular, pero va a tener una ganancia en tensión. Quiere decir que vamos a tener aquí una señal en amplitud mucho más grande que la señal de entrada. Una de las particularidades de este circuito y cómo se encuentra configurado es que es un circuito inversor. ¿Qué quiere decir que sea un circuito inversor? Que la señal de entrada va a ser traslapada a 180. ¿Qué quiere decir? Que a la salida vamos a tener la misma señal senoidal más grande que la señal de entrada, pero en vez de iniciar con el semiciclo positivo, iniciamos con el semiciclo negativo. Esta gráfica que tenemos acá en la parte derecha son las curvas características del transistor y para que sea configurado como amplificador debe encontrarse en el punto de operación Q. La característica principal para que él trabaje sobre esta región o esta zona de operación es que las corrientes de trabajo definidas por las resistencias conectadas en sus pines pues deben estar dentro de los rangos establecidos según la característica comercial que tengamos del elemento. En este caso debemos referirnos específicamente al datasheet o a la hoja de datos técnicos del transistor J201 o J202. En el caso del componente práctico es importante que tengan en cuenta que deben adquirir el transistor para versión no de ensamble superficial, que es para tarjetas electrónicas, sino para instalación en protoboard. En este caso, este transistor que tiene 3 pines de conexión, tiene el pin G, el pin S y el pin D, cada uno de ellos con una función específica, como lo tenemos acá en la gráfica. Tenemos el gate que corresponde a compuerta o a puerta, tenemos el D que es el drenador y tenemos la S que corresponde a source. A diferencia del transistor BJT, que teníamos emisor, base, colector, pues entonces en este vamos a tener drenador, gate y source como pines de conexión. En cuanto a la asignación 1 especificada en la guía de actividades, corresponde a presentar la solución llamada amplificador de señal de baja potencia con transistor JFET, la cual permitirá dar ganancia a una señal de entrada de muy baja amplitud. Se llama transistor de baja potencia porque amplificador de baja potencia porque el transistor como tal que vamos a utilizar tiene una capacidad en corriente de salida baja, lo que caracteriza el circuito en baja potencia. Adicional a esto deben tener en cuenta que esta es la configuración de conexión que se debe realizar con el circuito y que tenemos dos señales. Una que es la señal de corriente directa, que es la que polariza o alimenta los pines del elemento, en este caso el transistor, para que pueda funcionar en modo amplificador. Y la segunda es la señal senoidal, que en este caso es representada por un design en Proteus, que va a tener la amplitud y la frecuencia necesaria para obtener la señal de salida. Sobre este diagrama, en la resistencia 1, que se convierte en la resistencia de carga del circuito, donde vamos a poder mirar por medio del osciloscopio la señal de salida. Recuerden también que como lo hablamos en la explicación anterior,
Este amplificador tiene la característica de hacer inversión de señal. Quiere decir que vamos a obtener una señal de salida contraria en fase a la señal de entrada. Sin embargo, seguirá siendo la señal senoidal a la misma frecuencia de la señal de entrada con una amplitud más grande según el nivel de ganancia que le hayamos estipulado al circuito. El paso 1 es describir en un texto máximo de 2 párrafos y con sus propias palabras el principio de funcionamiento del circuito mostrado en la figura 1, que es la que tenemos acá, de tal manera que se describa el proceso de operación del transistor, la ganancia de salida y la función de los condensadores dentro del circuito. Entonces, la primera parte de solución de este ejercicio es según el diagrama de conexión que tenemos y según el amplificador de baja señal que tenemos configurado según estas resistencias, pues hacer una descripción temática o técnica sobre el funcionamiento de este circuito. Debemos tener en cuenta que las resistencias que tenemos en este circuito, una para cada uno de los pines del transistor, la resistencia del drenador, la resistencia de puerta y la resistencia del source, de la fuente, pues según el valor que les calculemos o les configuremos, pues vamos a obtener algo que se llama la ganancia de voltaje. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la ganancia de voltaje? Que según la configuración o el valor comercial que le coloquemos a ellas, vamos a tener un valor de ganancia. Y esa ganancia va a ser la que nos determine qué tan grande sale la señal a la salida sobre la resistencia de carga. En cuanto a los condensadores, en este caso C1, C2 y C3, los condensadores son elementos de acople que nos permiten, como su nombre lo indica, acoplar la señal de entrada con la señal de salida, en la cual interviene una señal de corriente directa que se convierte en la polarización del circuito. Entonces, de manera general, este es el primer diagrama esquemático que vamos a trabajar y el primer paso corresponde a hacer la descripción de su funcionamiento. El segundo paso corresponde a los cálculos matemáticos. ¿Qué debemos calcular en este ejercicio? En este planteamiento o estudio de caso necesitamos realizar 5 cálculos matemáticos más las simulaciones del ejercicio. La imagen que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla corresponde a la simulación del circuito amplificador en funcionamiento. Aquí, en la parte verde, tenemos la señal de entrada, una señal de ganancia de amplitud de 100 milivoltios con una frecuencia de 2 kHz. Y acá, a la salida, tenemos la señal de color rojo que nos representa el desfase de la señal de entrada versus la señal de salida, la misma frecuencia porque tenemos los mismos cortes de cruce por cero de la señal, pero tenemos amplitudes diferentes dado que ha sido pasada la señal por un amplificador con transistor JFET. ¿Qué debemos calcular? Entonces debemos calcular la resistencia del drenador, la resistencia de la fuente, la resistencia de la puerta. Debemos tener en cuenta que tenemos 3 condensadores de acople, por lo cual debemos calcular la reactancia de cada uno de esos condensadores. Y por último, debemos calcular la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, recuerden por favor que es adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene unidad de medida. Es un valor, es un número que nos da los cálculos que al multiplicarlo por la señal de entrada o por la amplitud de entrada nos dará el valor de la señal de salida. Es decir, en este caso, el voltaje de salida es igual a la ganancia de voltaje por la señal de entrada. Entonces, esto es la ganancia en voltaje, no tiene dimensión, no tiene unidad de medida. El voltaje de entrada, en este caso, va a estar expresado por milivoltios y la señal de salida, pues también va a estar expresada en milivoltios o en voltios, según el nivel de ganancia que tengamos en el circuito. Por último, pues vamos a hacer las simulaciones donde en la guía nos especifica qué medidas de voltaje y de corriente debemos tomar del circuito que estamos simulando.
Teniendo en cuenta que en este caso particular vamos a usar el transistor J201 como elemento principal del amplificador, en este cuadro que ustedes ven en la parte superior izquierda, pues vamos a encontrar los datos de corriente y los datos de voltaje necesarios y que corresponden a la ficha técnica de este transistor. Recordemos que por cada elemento podemos encontrar algo que se llama un chip y que ese chip lo que va a hacer es entregarnos los valores de voltaje y de corriente de operación normal del transistor que nosotros vayamos a trabajar. En este caso, el J201 tiene una corriente de drenador de 400 microamperios, un voltaje de drenador de 4.8 voltios, un voltaje entre el gate y el source cuando está fuera de operación de menos 1.5 voltios y un voltaje de polarización de 15 voltios de corriente directa. Estos 15 voltios de corriente directa son los que vamos a conectar como fuente de alimentación y polarización del circuito. Y tenemos una corriente de drenador que se da cuando el sistema está en cruce de cero de 10 miliamperios. ¿Qué cálculos debemos realizar? Bueno, el primero corresponde a la resistencia del drenador. La resistencia del drenador es la que está conectada entre el drain del transistor y el VCC de la fuente, es decir, entre el pin positivo. Entonces, esta resistencia de drenador está caracterizada por la siguiente fórmula. Es el voltaje VCC, que en este caso es el voltaje de polarización, que son los 15 voltios de corriente directa que vamos a utilizar para polarizar el circuito, menos el voltaje del drenador, en este caso es de 4.8 voltios. Recuerde que en estos datos los estamos sacando de la ficha técnica del transistor que estamos utilizando. Y se debe dividir sobre la corriente del drenador del transistor, que son los 400 microamperios. Es muy importante que tengan en cuenta que esta operación matemática requiere notación científica, ya que la corriente está expresada en microamperios. Entonces, en el caso de que vayan a utilizar la calculadora, por favor, expresar correctamente el micro, teniendo en cuenta que micro es potencia 10 a la menos 6, para que tengan un resultado correcto de la resistencia de drenador. Esta resistencia, el valor que ustedes obtengan, es el valor que se va a utilizar en el simulador para darle valor comercial a la resistencia de drenado. Luego vamos a pasar al cálculo de la resistencia de la fuente o resistencia de source. La resistencia source es esta que tenemos acá, está conectada técnicamente no por una resistencia fija, sino por una resistencia variable, es decir, un potenciómetro que debe ser calibrado y calculado según el resultado que obtengamos en esta operación matemática. Entonces, la resistencia de source es calculada por el voltaje entre gate y source, que en este caso es de menos 1.5 voltios, y es dividido sobre la corriente de drenador cuando el sistema está apagado, que corresponde a 10 miliamperios. Importante que aquí también tenemos una expresión y notación científica y tener en cuenta que el mili representa a 10 a la menos 3. En este caso particular, pues expresarlo correctamente en la calculadora para que tengamos el resultado correcto de la resistencia que vamos a utilizar. A manera de ejemplo, es importante tener en cuenta que como lo que vamos a instalar es un potenciómetro, pues el potenciómetro o el valor de este debe ser superior al valor de la resistencia que obtengamos. Si, por ejemplo, la resistencia que obtenemos es de 1,2 kiloohmios, pues el potenciómetro que ustedes podrían colocar en la vida real es de 2K. Al poner el potenciómetro en 2K, luego tendríamos que calibrar, ¿cierto? El potenciómetro en el valor que obtuvimos, que es 1.2 kiloohmios, para que realmente pueda ser utilizado en el circuito. En el caso de la simulación,
pueden ustedes colocar el mismo valor que obtuvieron en el cálculo de RS, pero deben dejar el potenciómetro con la flecha en el máximo, es decir, el punto máximo del potenciómetro, donde realmente se identifique el valor obtenido por la resistencia. Recuerden que estos dos valores que tenemos acá son ejemplos solamente para el caso de la simulación y para el caso del laboratorio. La resistencia o el valor de resistencia es obtenido a partir de esta operación matemática. El tercer paso en cálculos matemáticos corresponde a la selección del valor de la RG, la compuerta de la resistencia de puerta, o en este caso R de gate, y teóricamente está definida por una resistencia que debe estar entre 1 megaohmio y 2 megaohmios, es decir, debe ser una resistencia alta. ¿Para qué? Para que se pueda mantener la alta impedancia en la entrada del circuito de la señal que vamos a amplificar. Entonces, en este caso, no debemos realizar ningún cálculo, simplemente debemos definir que la resistencia de puerta es igual a 1 o a 2 megaohmios según lo que ustedes seleccionen. En ese caso particular, cada uno de los estudiantes tendrá la libertad de escoger cualquiera de los dos valores de resistencia a trabajar. En el paso número 4 del ejercicio, lo que se debe realizar es el cálculo de la reactancia de los condensadores de acople. Tenemos 3 condensadores, en este caso C1 y C2 es del mismo valor, 10 microfaradios, y el cálculo de la reactancia, es decir, de la parte en ohmios de ese condensador, está definida por el cálculo entre 1 dividido 2 pi, recuerden que pi es una constante que es 3.1416 y unos decimales más, la frecuencia de trabajo, que en este caso vamos a trabajar con una señal de 2 kilohertz. Recuerden por favor que kilo es 10 a la 3, para que lo tengan en cuenta en sus cálculos matemáticos, y el valor del condensador. En este caso, el valor del condensador que vamos a trabajar es de 10 microfaradios, por lo tanto, tengan en cuenta también que los 10 micros es por 10 a la menos 6. Al hacer esta operación matemática, vamos a obtener el valor de la reactancia del condensador 1, que es igual al condensador 2 y que está expresada en ohmios. Luego pasamos a la reactancia del condensador número 3. Debemos tener en cuenta que el condensador número 3 para este ejercicio es de 0.1 microfaradios. Otra vez tener en cuenta el tema de la potencia, que es por 10 a la menos 6. Y vamos a aplicar la misma fórmula del paso anterior. En la misma fórmula, entonces tenemos 2 por pi por la frecuencia. Recuerden que trabajamos con una frecuencia de 2 kilohertz. Y el condensador, que en este caso es 0.1 microfaradios. Ahí, cuando hagamos ese cálculo matemático, vamos a tener el valor de la reactancia que está expresada en ohmios. En cuanto a la ganancia del circuito amplificador, que es el cálculo final establecido por el ejercicio, pues entonces tenemos que calcular para obtener la ganancia, tenemos que hallar que es Gm por la resistencia del drenador. Gm está establecido como la transconductancia del amplificador, y esa transconductancia está establecida por la corriente del drenador, que en este caso para el transistor que estamos trabajando es 400 microamperios, y lo debemos dividir sobre el voltaje entre gate y source, que en este caso es menos 1.5. Cuando tenemos ese valor de transconductancia aplicado, entonces vamos y lo insertamos en la fórmula de ganancia de voltaje. Deben tener en cuenta que este menos que aparece en la fórmula de ganancia es el desfase que se presenta en la señal de salida, lo que hace que primero la señal aparezca por el semiciclo negativo y luego por el semiciclo positivo.
Y el valor de la resistencia de drenador es la que hemos obtenido en el paso número 1, que debe ser reemplazada acá en la fórmula. Y por último vamos a tener el valor de ganancia negativo por el tema del desfase y el número que les den operación. Es importante tener en cuenta que, como les dije al inicio de la explicación, la ganancia de voltaje es adimensional, por tal motivo no tiene unidad de medida. Luego de que tenemos la ganancia de voltaje, ya hacemos la última operación para garantizar el tema de la simulación, donde decimos que el voltaje de salida está definido por la ganancia de voltaje, que es la que acabamos de calcular acá, multiplicado por el voltaje de entrada de la señal senoidal. Entonces, para el tema de la simulación, pueden trabajar con una señal de entrada pequeña para que el transistor no se vaya a saturar, en este caso sería de 100 milivoltios, con una frecuencia de trabajo de 2 kilohertz. ¿Qué pasa con el tema de la saturación? Que si nosotros incluimos una señal de entrada y la pasamos por el factor de ganancia, vamos a tener obviamente una señal matemáticamente mucho más grande, pero si el transistor se satura, lo que va a hacer es que nos va a entregar la señal, pero en vez de mostrarnos correctamente la cresta de los semiciclos, lo que va a hacer es cortarlo. Entonces vamos a tener una señal del transistor saturado. Entonces vamos a aplicar una señal de entrada de amplitud pequeña para que la señal que obtengamos a la salida no esté cortada, sino que haga completamente el ciclo senoidal. En cuanto a la simulación del circuito, entonces ustedes aquí ya ven un circuito completamente configurado en Proteus y las variables que se deben medir en el circuito son las siguientes. Amplitud de la señal de entrada versus la señal de salida usando el osciloscopio, es decir, debemos obtener esta señal donde la señal de entrada versus la señal de salida se pueda garantizar que tenemos las amplitudes correctas respecto al cálculo que hicimos acá. Luego debemos tener el valor correspondiente entre el voltaje que hay entre el gate y el source. Entonces recordemos que tenemos el drenador, el gate y el source. Entonces debemos tener un voltaje entre compuerta o puerta y source. Entonces tenemos este voltímetro. Recuerden que como estamos midiendo la señal de entrada, pues tenemos un voltímetro en AC porque lo que estamos amplificando es una señal de corriente alterna. Tenemos el voltaje entre drain y source, es este voltímetro que tenemos acá, también en corriente alterna. Tenemos el voltaje entre gate y drenador, que es el que está acá. Y tenemos el valor de la corriente que aparece en el drenador, en este caso es un amperímetro, y como la corriente que circula en el circuito desde la fuente de polarización al drenador es de corriente directa, el amperímetro que debemos colocar en el circuito es de corriente directa. Por último, pues tenemos la resistencia de carga. Recuerden que esta resistencia se instala en el circuito solamente para ser elemento de medición. Aquí en ella vamos a mirar el osciloscopio. Pueden simular con el osciloscopio digital o pueden trabajar con el simulador análogo, cualquiera de los dos, siempre y cuando se pueda validar el tema de la señal de entrada, la señal de salida y que efectivamente la señal de entrada esté siendo afectada por la ganancia del circuito y que obtengamos una señal de salida más grande como se ve en pantalla con el desfase que se presenta acá. Es decir, que la señal de entrada versus la señal de salida se van a ver opuestas, se van a ver desfasadas. Eso es el tema del primer paso. De la primera parte de nuestra actividad. Quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto. No. Si podemos. O si podemos continuar con la temática. Todo está muy claro. Perfecto, mil gracias. Listo.
Vamos entonces con el segundo paso de nuestra actividad. Este corresponde a un amplificador diferencial con medición de temperatura. Entonces, en el primer ejercicio tuvimos la oportunidad de ver el proceso de amplificador de una señal de corriente alterna por medio del transistor fotovoltaico. Yo les decía que los transistores pueden ser configurados como amplificadores o como conmutadores. En este caso particular y en este segundo ejercicio vamos a trabajar un elemento. Este elemento electrónico se llama amplificador operacional. El amplificador operacional tiene la misma funcionalidad del transistor, es decir, se puede configurar como amplificador o se puede configurar como conmutador. En este caso vamos a hablar de un amplificador diferencial que lo que hace es tomar dos señales de entrada, sacar su diferencia, es decir, su resta, y con base a eso aplicarle una ganancia a esta señal. Entonces, debemos tener en cuenta que el amplificador operacional se puede utilizar tanto para señales de corriente directa como para señales de corriente alterna. En el ejercicio anterior, lo que hicimos fue amplificar una señal de corriente alterna, que era la señal similar. En este ejercicio lo vamos a aplicar con corrientes directas. En este caso particular vamos a usar un sensor de temperatura que se llama termocupla, que con base a la medición de temperatura física que realiza nos entrega un nivel de tensión específico, es decir, un nivel de tensión o voltaje de corriente directa que es entregada por la termocupla con base a la medición de temperatura que haga en campo. Entonces, recuerden que podemos tener diferentes tipos de sensores que nos toman las diferentes variables atmosféricas y nos entregan diferentes niveles de tensión, diferentes niveles de corriente que pueden ser utilizadas por nosotros para aplicar señales, activar cargas, desactivar cargas. Y en este caso particular, la carga que vamos a activar es un motor. ¿Con base a qué? Con base a la temperatura que mida la termocupla. Entonces, en este caso importante, debemos tener que el amplificador operacional ya no viene en el mismo encapsulado que utilizamos para los transistores, sino que en este caso vienen con circuitos integrados. Debemos tener en cuenta que hay diferentes referencias comerciales. En este caso, pues tenemos el LM741 y el LM324, que son de los amplificadores operacionales más utilizados. El 741, que es este que vemos acá en pantalla, siempre el amplificador operacional va a tener una entrada inversora, una entrada no inversora y una salida. Adicional a estos tres pines que corresponden al triángulo que ustedes están viendo, vamos a tener un pin de polarización positiva y un pin de polarización negativa. El LM324, a diferencia del 741, cambia en el encapsulado, definiendo que tiene 4 amplificadores operacionales dentro del mismo circuito integrado. Entonces, por ejemplo, el LM741 solamente tiene un operacional dentro del integrado y el LM324 tiene 4 dentro de él. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la aplicación en laboratorio, si queremos o necesitamos más de un amplificador operacional en nuestro montaje, podemos hacer uso del LM324 que tiene 4 dentro del encapsulado. También es importante tener en cuenta que estos operacionales requieren polarizaciones duales. ¿Qué quiere decir duales? Que si aquí vamos a colocarle 12 voltios positivos, en esta parte debemos colocar 12 voltios negativos. Como ellos pueden trabajar en amplificación de señales DC o AC, en el caso de que sean señales AC, pues recuerden que ellos tienen un ciclo positivo y un ciclo negativo. Para que el amplificador pueda trabajar este tipo de señales, pues necesita polarización positiva y negativa para que a la salida podamos obtener tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo. En el caso de que la señal negativa la dejemos como 0 voltios o tierra, pues nuestra señal va a salir cortada en el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, es por eso que el amplificador requiere
polarización dual. Finalmente, en cuanto a la temática, es importante tener en cuenta que la salida del amplificador operacional en este caso y del amplificador diferencial es una salida de corriente directa, pero es una salida análoga. ¿Qué quiere decir? Que por cada grado centígrado que me tome la termocupla, pues él me va a entregar una cantidad de milivoltios a la salida, ¿sí? Nuestra carga o nuestro elemento para activar en este circuito es un motor y ese motor trabaja con 5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Que la cantidad de milivoltios que nos entrega el amplificador diferencial no es suficiente para que podamos prender ese motor de 5 voltios. Por eso tenemos que hacer un acoplo de esa señal análoga que tenemos a la salida del amplificador diferencial a una señal digital. Entonces aquí es donde entran las compuertas lógicas. Entonces, ¿qué pasa con las señales digitales? Resulta que estas compuertas, en este caso tenemos 3 diferentes configuraciones. Las compuertas digitales lo que hacen es recibir niveles de voltaje a las entradas o a la entrada, porque tenemos esta compuerta como la NOT, que solamente tiene una entrada, y nos entrega un valor lógico a la salida. ¿Qué es un valor lógico? Y es apagado. O sea, si la señal es off a la salida, quiere decir que nos va a entregar 0 voltios. Pero si la señal de salida es encendido, pues vamos a tener una señal de 5 voltios. Entonces, cuando tenemos diferentes entradas, en este caso para la compuerta AND, tenemos A y tenemos B como entrada, ¿cierto? Y tenemos la salida Z. Como tenemos 2 entradas, tenemos 4 opciones de configuración de entrada. Tenemos la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Como tenemos 2 entradas, según la compuerta y su función, pues nos va a entregar una salida. La compuerta AND dice que cualquier 0 a la entrada nos entrega un 0 a la salida. Entonces, si hay un 0 en A o en B, nos va a entregar un C, es decir, un off. Es decir, que en este caso la señal sería así, apagada. Pero cuando las 2 entradas son 1, pues vamos a tener un 1 a la salida y un 1 a la salida es el encendido. Es decir, que vamos a tener una señal así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pasamos un nivel de voltaje por una compuerta lógica y esa compuerta lógica nos aplica la tabla de tal manera que podamos tener o una señal de apagado o una señal de encendido, pues en este caso vamos a tener una señal digital que nos va a servir para apagar o para prender cargas de corriente directa que funcionen con estos 5 voltios. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes compuertas, tenemos la AND, tenemos la OR, la XOR, que es una comparación, tenemos la negadora, que es la NOT, y tenemos las negadas de arriba, que son la NAND y la NOR. Cada uno tiene su tabla de verdad. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en la entrada, pues nos va a entregar una salida, que es para que nosotros podamos prender o apagarla. Ahora bien, la asignación número 2. Entonces, la asignación número 2 es presentar la solución llamada amplificador diferencial con medición de temperatura, la cual permitirá dar ganancia a una señal de entrada entregada por una termocupla. En este caso, la termocupla aparece como TSK en el simulador y es este semitriángulo que aparece acá con 2 pines de conexión, positivo y negativo, es decir, él nos entrega 2 terminales. Y activar una carga mediante una señal digital. Entonces, ¿cuál es la carga? Es este motor, una carga DC de 5 voltios. Hasta este punto tenemos el amplificador diferencial. El amplificador diferencial está configurado por 3 amplificadores operacionales. Hasta este punto tenemos la salida convencional del amplificador diferencial.
Luego de eso debemos implementar una compuerta lógica, según lo que acabamos de ver, de tal manera que cuando la temperatura de la termocupla esté en 100 grados centígrados, este motor se encienda. Y cuando la temperatura esté diferente a los 100 grados centígrados, este motor se apague, ¿sí? Entonces vamos a tener una señal de entrada que es la temperatura, una señal de tensión que nos entrega la termocupla y con base a eso vamos a tener que activar o desactivar esta carga que es el motor. El paso número 1 de este amplificador diferencial se relaciona con el paso número 1 del amplificador JFET. En este caso debemos escribir un texto de máximo 2 párrafos y con sus propias palabras. El principio de funcionamiento del circuito mostrado en la figura 2, de tal manera que se describa el proceso de operación de la termocupla y la amplificación por medio del circuito y la ganancia de este. Entonces, así como el circuito JFET tiene una ganancia por medio de la configuración de las resistencias, este amplificador diferencial también tiene un cálculo de ganancia con base a la configuración de todas las resistencias que vienen conectadas entre sí. Lo que hace el amplificador diferencial es tomar los dos niveles de entrada, en este caso entregados por la termocupla B1 o B2, tenemos acá B2, tenemos acá B1, y hace una diferencia entre los dos, es decir, una resta, con base a esa resta y a esta resistencia, que es la resistencia de ganancia, entonces la incluye en este amplificador y nos entrega la señal de salida, es decir, la misma cantidad de, o la misma variable que en este caso fue los milivoltios, solamente que amplificamos. ¿Ok? Como son una cantidad de voltios tan pequeñas, que en este caso es de milivoltios, por eso tenemos que hacer la aplicación de la compuerta para que convertamos ese nivel de milivoltios en una señal lógica entre 0 y 5 voltios para que podamos activar el motor. ¿Qué debemos calcular en este circuito? Bueno, debemos calcular la ganancia del circuito. Debemos calcular RG. Debemos tener en cuenta que RG en estado inicial va a tener un valor y la propuesta del ejercicio es que calculemos ganancia del circuito cuando tenemos una RG más grande en ohmios y que volvamos a calcular la ganancia del circuito cuando tengamos una RG más pequeña. Entonces, es importante tener en cuenta que esta resistencia, que es la RG, es la que nos define la ganancia del circuito. Si cambia RG, cambia la ganancia en voltaje del circuito. Por ese motivo, si nosotros incrementamos el valor de RG, vamos a tener un cambio en la ganancia, y si disminuimos el valor de RG, pues vamos a tener un cambio en la ganancia. Entonces, finalmente se debe seleccionar la compuerta lógica ideal para hacer funcionar la carga de motor DC, motor de 5 voltios, con el voltaje de salida del amplificador diferencial cuando la termocupla mida 100 grados centígrados. Describa textualmente el criterio de selección, es decir, ustedes van a decir aquí qué compuerta vamos a colocar, por qué se coloca. Es importante que se fundamenten en las tablas de verdad, es decir, en las tablas de ceros y unos, para que digan, seleccionamos esta compuerta lógica, porque al ingresar tal señal de entrada nos entrega tal señal de salida que sirve para activar el motor. ¿Okay? Entonces esa es la sustentación que se necesita en ese caso. En esta diapositiva ustedes pueden observar la configuración de conexión o la configuración circuital del diagrama de amplificador diferencial. El amplificador diferencial, si ustedes se fijan, tiene entonces la parte de las dos señales de entrada, tiene la resistencia de ganancia, y estas resistencias se caracterizan por ser iguales. Entonces, la R2 del primero y la R2 del segundo amplificador diferencial es igual y debe tener un valor de 20K. La resistencia 3 de salida del primero operacional y la resistencia 3 de la salida del segundo operacional son iguales y deben tener un valor de 1 kilo ohm.
La resistencia del amplificador de salida con R4 con la segunda resistencia del amplificador de salida deben ser iguales a 12 kiloohms. Y por último, vamos a iniciar con una resistencia de ganancia de 10 kiloohms. Para dar resultado o dar respuesta a la parte de la compuerta lógica, ¿sí?, y la selección de la compuerta con base a la tensión que me entrega la termocupla para poder prender el motor, deben hacer el ejercicio con la resistencia inicial de ganancia, es decir, con resistencia de 10K. ¿Listo? Ahora bien, el ejercicio nos pide que calculemos la ganancia de voltaje para cuando RG es 10K. Entonces, miren la fórmula acá. Tenemos que es 1 más 2 veces la resistencia 2, entonces R2 ya tiene un valor, sobre la resistencia de ganancia, en este caso para el ejemplo número 1, 10K, que multiplica a R4, que son 12K, dividido R3, que son 1K. En ese caso van a tener ustedes una ganancia de voltaje que, al igual que en el transistor JFET, pues es adimensional, es decir, que les va a dar un número y ese número no tiene unidad de medida. Luego con eso van a calcular el voltaje de salida, donde el voltaje de salida es la ganancia de voltaje calculada por el voltaje de entrada. ¿Y quién es el voltaje de entrada? El voltaje que nos entrega la termocupla cuando está midiendo 100 grados centígrados. Como la termocupla no entrega un valor lineal, es decir, que a 1 grado nos entregue tanto, que a 2 nos entregue tanto, pues entonces lo que tenemos que hacer en ese caso particular es en Proteus colocar la termocupla, calibrarla en 100 grados centígrados y por medio del voltímetro DC saber cuántos voltios nos está entregando la termocupla para poderlo reemplazar en este proceso. Este sería el primer paso y esto hay que repetirlo 2 veces. Entonces en el segundo vamos a calcular otra vez la ganancia de voltaje, pero en este caso debemos tener en cuenta que RG va a ser más alta. Entonces como RG es más alta y en el primer caso fue 10K, pues puede ser el ejemplo con 100K. Hacen el cálculo de ganancia, luego hacen el cálculo de voltaje de salida y por último, entonces repetimos el paso donde la ganancia de voltaje se debe calcular pero con una resistencia más pequeña. Entonces, ¿más pequeña a quién? A 10K. Pueden trabajar, por ejemplo, con 1K. Y vuelven y calculan voltaje de salida. ¿Cómo se debe simular el circuito? ¿Verdad? Antes de aplicarle lo de la compuerta lógica, es importante que les recomiendo que hagan una captura correcta de los pantallazos del circuito. ¿Qué pasa con las capturas? Recuerden que deben ubicar unos voltímetros, deben ubicar unos amperímetros que deben ser de la corriente correcta. Si estoy trabajando con corriente directa, en este caso, los voltímetros y los amperímetros deben ser de corriente directa para que pueda obtener los valores de medición correctos. Y cuando tome los pantallazos de cerca, si se hace necesario varios pantallazos, para que ustedes puedan mostrar correctamente los valores medidos y que se puedan corroborar con los valores calculados. Porque, ¿qué pasa? Si yo tomo un solo pantallazo de todo el circuito a una escala muy pequeña, por más de que yo le haga zoom a esa foto, no voy a obtener el valor de voltaje y corriente que eso está midiendo y no voy a poderle calificar correctamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si se hace necesario tomar varios pantallazos e identificar a cada uno que corresponde, pues lo pueden hacer. Este es el diagrama completo del amplificador diferencial con las medidas que se deben tomar. Entonces, voltaje de salida de la termocupla se toma entre el pin positivo y negativo de la termocupla. Voltaje de salida del amplificador. Entonces, aquí necesitamos medir los dos voltajes de entrada y el voltaje de salida del amplificador. Debemos tomar esto en el ejercicio 1
es decir, con RG10K. Luego volvemos, hacemos lo mismo con el ejercicio 2, que sería RG de 100K. Entonces cambiamos a RG a 100K, volvemos a simular y volvemos a tomar el pantallazo. Y ahora hacemos el cambio a RG de 1K. Recuerden que la que se cambia es esta. Y volvemos y damos play y tomamos el pantallazo. Es decir, que debemos mostrar 3 simulaciones donde nos muestre los voltajes de entrada con el voltaje de salida. Ahora bien, una última simulación donde colocamos aquí la compuerta lógica, donde conectamos el motor de 5 voltios y RG para esa simulación debe ser de 10K. ¿Listo? Entonces con RG de 10K, la termocupla en 100 grados centígrados, reemplazamos este cuadrito por la compuerta que ustedes seleccionen y conectamos el motor. En simulación es importante que den doble clic al motor y lo configuren a 5 voltios para que sea funcional con la señal que nos entregue la compuerta. Recuerden que tenemos una compuerta que nos va a entregar señales entre 0 y 5 voltios. Esa es la explicación de del segundo paso, del segundo ejercicio amplificador diferencial. Por favor, me indican si hay alguna inquietud o si continuamos. Ok, perfecto. Pasamos al último paso de esta actividad o de este escenario. El último paso corresponde al certificado del curso en habilidades profesionales indicado por el tutor. En este caso vamos a hacer uso de la herramienta MATLAB. En esta oportunidad vamos a trabajar un curso que se llama Simulink Unram. Es un curso que se realiza por medio de la plataforma MathWorks, completamente gratuito con el correo institucional. Es decir, que cada uno de los estudiantes deberá abrir un usuario o crear un usuario y una contraseña con el correo UNAD virtual. En el equipo de Teams se ha compartido un instructivo para la creación del usuario y para el inicio del curso. Recuerden, por favor, que al ingresar a la plataforma hay 2 maneras de realizar el curso. Uno puede ser por el mismo explorador, es decir, por el mismo internet, y la otra es la instalación del programa en el equipo. Sin embargo, el programa como tal es un programa bastante pesado que requiere muchos recursos del computador, y si en el caso particular el computador del estudiante no soporta la instalación del software, se puede realizar el curso directamente en línea sin necesidad de hacer la instalación. ¿Qué se debe entregar como realización de este curso? Bueno, pues se debe entregar el certificado que entrega la plataforma, que lo entrega en formato PDF. Le pueden tomar un pantallazo y ese pantallazo del certificado, sobre el 100% idealmente, tiene una puntuación dentro de la actividad. ¿Cuál es mi recomendación, queridos estudiantes? Que como se ha venido compartiendo ya el instructivo y algunos ya han ido desarrollando el curso, la idea es que se llegue al 100% del certificado, porque aparte de que este certificado tiene puntuación dentro de esta actividad, pues es un certificado internacional que ustedes pueden seguir utilizando y soportando en sus currículos, en sus hojas de vida. Entonces es importante que logren la certificación al 100% para que el certificado cumpla para ser agregado en el currículo. Miguel, tienes la manito levantada, señor. No logro escuchar, tú tienes el micrófono activo. Sí. Ahora sí, ya. Hola, Señor. buen día. ¿Cómo está? Es que Buen la día. señal está un poquito como malita. Tranquilo. Tutor, hazme un favor sobre ese curso o sobre ese, digamos, diploma. ¿Tú lo habilitas? Es que la vez pasada yo hice un curso similar a este, pero entonces no me lo aceptaron porque no era habilitado por la UNAD, sino por la plataforma o por la página. Entonces, ¿me puedes
confirmar si tú lo habilitas o hago el que está ahí en la página de MetaWorks. Gracias. No, ahí puedes ingresar directamente a MathWorks. Lo importante es que hayas creado el usuario y la contraseña con el correo UNAD virtual. El curso, obviamente aparecen muchos más cursos, pero el microcurso que está para este curso se llama Simulink on RAM y no hay necesidad de que yo lo habilite siempre y cuando ingreses con el usuario institucional. ¿Listo? Ah, ok, listo, mil gracias. Bueno, con todo gusto. Miren, por ejemplo, cuando ustedes entran a la plataforma, bueno, en este caso ya está mi usuario y mi contraseña, pero ustedes lo primero que deben hacer es crear la cuenta. Cuando ustedes crean la cuenta, les pide un correo. Ese correo debe ser el UNAD virtual y la contraseña que ustedes decidan. Ya cuando estén dentro de la plataforma de MATLAB, entonces aquí les van a aparecer todos los cursos disponibles para realizar. Recuerden que esto es una licencia académica por la cual ustedes pueden aprovechar y realizar cualquier curso que ustedes deseen. En este caso, vamos a entrar a Simulink on RAM y cuando entramos al curso que nosotros tenemos, para este curso, pues aparecen todas las temáticas que el curso tiene. Al darle iniciar al curso, entonces se les va a aparecer las dos opciones. Instalamos y descargamos la última versión de MATLAB o lo realizamos desde el navegador. Desde mi recomendación se puede realizar desde el navegador sin ningún problema, carga perfectamente. Le damos realizar el curso con MATLAB desde el navegador y él nos abre toda la plataforma desde el mismo Google o desde el mismo navegador que ustedes estén trabajando. En la parte derecha nos aparecen todas las temáticas, ¿cierto? Y el porcentaje de avance. Deben tener en cuenta que algunas temáticas son solamente teóricas y otras son prácticas. Para que a nosotros nos llegue el 100% del curso completado, debemos hacer cada una de las tareas que nos muestra el curso. Entonces, por ejemplo, si yo entro aquí, pues aquí está la teoría. Pero si yo le doy siguiente, entonces entra en la interacción de simulación y aparecen los ejercicios que debo realizar o las tareas que nos nombra el software. Entonces, ¿qué pasa? Él nos abre la plataforma de Simulink. Si la damos aquí maximizar, nos aparece tarea 1, nos explica sobre el botón, nos dice qué debemos realizar como tarea y aquí aparece un botoncito que dice Submit, que es para enviar la tarea. Cuando yo hago el paso a paso y le doy enviar, él me la califica. Si tengo cosas que corregir, corrijo. Si está correcta, me sale un chulito y así voy continuando. Entonces aquí aparece tarea 2, hago la tarea 2 y le doy clic en enviar y así sucesivamente voy avanzando en siguiente en cada una de las actividades. A medida que vaya avanzando en esta parte de la descripción del curso, pues me van saliendo los porcentajes en cada una de las temáticas hasta que lleguemos a todas en 100%. Realmente es un curso muy corto, por lo cual los invito a que lleguemos a ese 100% de desarrollo, como les dije, no solamente para la puntuación de su tarea, porque este certificado tiene una valoración dentro de la rúbrica del escenario, sino para que también cuando lo dejen al 100%, este certificado que es internacional lo puedan utilizar en su currículum. Porque si lo dejan en un porcentaje inferior, pues el certificado no va a ser válido para la hoja de vida. ¿Listo? Pero si lo dejan al 100%, sí. Entonces, esa es la invitación. En cuanto al certificado, cuando lo terminen, cuando se termine el curso, entonces ustedes entran aquí y le dicen compartir el certificado de informe de progreso, le dicen ver en PDF y cuando le dicen ver en PDF, pues aparece el documento, lo pueden descargar, que es el anexado a su hoja de vida y si no, le toman el pantallazo y lo agregan al documento de entrega para la actividad. Por último, quiero recordarles que tenemos un foro de discusión para el escenario 3. En este caso, este foro está destinado específicamente para hacer la retroalimentación del escenario,
cada avance, cada inquietud que se les presente dentro del desarrollo de este escenario, pueden compartirlo por medio del foro para obtener retroalimentación. ¿Cuál es el objetivo del foro? Que tengamos retroalimentaciones antes del cierre de la actividad, como mínimo 3 días antes, para que obtengan retroalimentación y puedan hacer una entrega de calidad de cada una de sus actividades. Si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud que se presente en el desarrollo de los ejercicios, en los cálculos o en las simulaciones, recuerden que tenemos el canal de comunicaciones que es el Teams, tenemos también el correo interno del aula y el foro para que se puedan comunicar conmigo y podamos solucionar las inquietudes. Quiero agradecerles, muchachos, esta es la información que se presenta para el escenario 3. Damos el espacio para preguntas, dudas e inquietudes respecto al desarrollo de esta actividad. Esta hace parte de los mínimos para candidatos a listo. Entonces, con base en el anterior, que se le fabrican el cálculo. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, cerramos la grabación de este espacio para que quede como insumo de trabajo. Será compartido por el correo, por el Teams y por el foro de nuestro campus para que puedan revisar la grabación y de esta manera podamos desarrollar la actividad de la manera correcta. A todos que tengan un excelente día. Muchas gracias a quienes se conectaron en este espacio, a quienes no pudieron conectarse, ojalá puedan visualizar correctamente la grabación. Quedamos atentos a cualquier duda o cualquier inquietud. Para todos un excelente día. Tutor, una pregunta. Yo tengo un mensaje por interno sobre la tarea número 2. No sé si podamos charlar un momentico del tema. Sí, señor, déjame termino la grabación y ya te doy el espacio.